Cuando tenemos un tenemos un dispositivo, el, eh, el sistema operativo lo, lo maneja como una variable, o sea, lo puede manejar como un puntero, ¿verdad? Sobre el cual uno puede hacer un write, una escritura, o un read. Entonces, el write es enviar datos o enviarle comandos a un dispositivo de entrada y salida. Y hacer un read es justamente eso, es obtener datos del un dispositivo de entrada y salida. Entonces, nosotros un dispositivo lo vamos a ver como como una variable o un archivo, puede ser, podemos verlo como una variable, eh, o también lo podemos ver como un archivo. Veamos el caso de veamos el caso del de Linux. En Linux, si nos vamos a dev, a la carpeta diagonal dev, eh, si nos vamos al directorio diagonal dev, tenemos un ls menos ltrh. Todos estos son dispositivos de entrada y salida. Cada uno de estos. Podemos ver aquí vemos el dispositivo como un disco. Eh, aquí vemos el USB. ¿Verdad? Aquí no aparece Bluetooth, pero vean estos I2C, son puertos de entrada y salida que tienen otro estatus. Aquí tenemos el, el vemos aquí un disco, ¿verdad? Aquí podemos ver en esto, vemos el disco. Aquí tenemos eh, dispositivos de video. Todos esos dial-out, o sea, en Linux todo el dispositivo entra como TTY, ya sabemos que tiene que ver con un modem o un puerto serial. Aquí hay otros discos, ¿verdad? Otros discos, y así nos vamos. Aquí todos estos son eh, dispositivos de entrada y salida sobre los cuales el, nosotros, el sistema operativo lee y escribe datos. Entonces acá regresemos a la presentación y, y vemos que muchas veces hay, hay cambios de velocidad, ¿verdad? O sea, para evitar, si, si por ejemplo aquí tenemos la CPU y aquí un dispositivo, el teclado, veamos esto. Bueno, el teclado no es un buen ejemplo. Cabal, veamos en Linux, un TTY, que es un TTY X, ¿verdad? Un número. Que este es un dispositivo de entrada y salida.
Y esto es un puerto serial. Entonces, se puede hacer algo, ¿verdad? Que directamente la CPU escribe datos, hace operaciones write directamente a ese dispositivo que es un puerto serial y está haciendo también operaciones de lectura, ¿verdad? Pero algo que resulta más eficiente es utilizar buffers. Que los buffers son, son datos que vienen siendo como una lista, como una cola, ¿verdad? Como una cola. Acuérdense que la cola es FIFO. El primero que entra es el primero que sale. Entonces, lo que hacen un buffer es una memoria intermedia. Entonces la CPU mete datos a la eh, mete datos al buffer y el buffer eh, pues es el dispositivo que va a leer el, el dispositivo de entrada y salida. Entonces, el buffer es una memoria temporal. Entonces, se escriben datos en el buffer y estos van a ir saliendo al dispositivo de entrada y salida. Entonces es una memoria de intermediación. Y la ventaja de esto es que entre la CPU y el buffer podemos escribir velocidad a una velocidad X. Pero el dispositivo de entrada y salida es más lento. Entonces estaría operando a una velocidad eh, me salí. Estaría operando a una eh, velocidad eh, más lenta. Entonces lo que hace el sistema lo que hace el buffer es permite que la comunicación entre el dispositivo de entrada y salida, entre el dispositivo de entrada y salida y la CPU eh, no tenga que ser sincrónica, puede ser asincrónica. Entonces el dispositivo de entrada y salida, ¿verdad? Le da datos no directamente al proceso unitario, ¿verdad? Que está corriendo en la CPU, sino que se los está entregando al sistema operativo. Y el sistema operativo, aquí tenemos un buffer. Entonces aquí puedo meter los datos a una velocidad X y aquí leerlos a una velocidad Y. Entonces, los sistemas operativos pueden tener un buffer único. También pueden tener más de un buffer. Entonces, pueden ir alternando. Pero entonces el dispositivo de entrada y salida puede llenar un buffer y switchearse a otro, ¿verdad? Y así. Entonces, vemos que de forma alterna estamos manejando dos buffers, dobles, ¿verdad? Entonces, y eso es algo más asincrónico, porque si ven, mientras estoy llenando el buffer 1, el proceso de usuario que corre en la CPU está leyendo el buffer 2. Entonces, cuando
dispositivo, cuando este buffer se llene, este debería estar vacío, o en todo caso no estar lleno. Entonces, cuando este buffer se llena, empezamos a escribir en este otro, ¿verdad? Y así se va alternando. Lo otro, el tipo de buffer es un buffer circular. ¿Y qué es un buffer circular? Es simplemente que tenemos más de... Cuando tenemos demasiados o tenemos varios buffers, entonces ya no es un switcheo, ya no es una conmutación entre uno y otro, sino que vamos el buffer 1, el buffer 2, el buffer 3, el buffer 4, el buffer 5, el buffer 6. Y de ahí volvemos a trabajar con el buffer 1. Y así nos vamos. Buffer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos al 1. Por eso es que se le llama un buffer circular. Entonces cuando no tenemos más de 2. O sea, ya con 3 buffers que tengamos, ya le hacemos el buffer circular. Entonces el buffer nos permite eh, eh, la transferencia de datos desde y hacia el sistema, hacia el dispositivo de entrada y salida, a velocidades que no tengan que estar sincronizadas. Entonces con esto vemos con esto terminamos la primera parte del dispositivo, del gestor de dispositivos de entrada y salida. Entonces posteriormente en otras clases vamos a hablar de una de las variantes del gestor de entradas y salidas, y esa variante es específicamente el gestor de discos. Y esos, el disco como tal es un dispositivo de entrada y salida. Y por tanto, el administrador de discos es parte del gestor de entradas y salidas. Entonces con esto pues ya se terminó la presentación. Entonces voy a terminar el video y vamos a empezar otro con otro tema.